Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos, especialmente los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y también reciban nuestra más cordial bienvenida los participantes, los protagonistas en el debate de hoy. Ya han visto el título de este programa de Crítica en 8, del Canal 8. Nuestros invitados hoy, los que van a participar, son don Vicente Sebastián Trullén, secretario regional de Formación y Empleo de la Ejecutiva de Comisiones Obreras. Don Vicente, bienvenido. Muchas gracias. También nos acompaña don Carlos Díaz, secretario general del Sindicato Médico Canario CEN. Don Carlos, bienvenido. Contamos igualmente con la presencia, la participación de don Manolo Marrero, miembro y portavoz del STEC-IC. Bienvenido, don Manuel. Buenas tardes. Doña Ramona Mendoza, portavoz del Sindicato de Enfermería SATSE. Doña Ramona, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Y también está con nosotros don Santiago Pérez García, diputado del Partido Socialista Canario PSOE y consejero del Cabildo Insular. Don Santiago, bienvenido. Muchas gracias. Igualmente hubiéramos querido contar con el Gobierno de Canarias, lógicamente. Le hemos reservado de todas maneras el sitio hasta última hora. Todavía tenemos la esperanza de que hasta el final del debate pudiera presentarse algún representante del Gobierno de Canarias, debidamente invitado, y que hasta el momento ha declinado su participación. Lo lamentamos. Deseamos que la ciudadanía, ante las exposiciones que aquí se van a producir, el Gobierno de Canarias, algún miembro, algún portavoz del Gobierno de Canarias, pudiese expresar sus puntos de vista, porque eso es pluralismo. Pluralismo que es la línea editorial de Canal 8, al igual que la de su seña de identidad, al igual que lo es el que es el segundo canal de mayor audiencia de los locales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el tercero del archipiélago, y también que es un canal exclusivamente de propiedad canaria tinerfeña. Como siempre, vamos a invitarles a ustedes a que participen a través del correo electrónico, cuya dirección en este momento tienen a pie de pantalla. Y también, como es habitual, vamos a escuchar el informe inicial elaborado por los servicios informativos de Canal 8. Vamos con ese informe. Buscaremos el consenso político y social. En este sentido, requiero de las fuerzas políticas ese consenso, especialmente en los asuntos de interés general autonómico, como las relaciones con la Unión Europea, el Estatuto, la financiación para Canarias y la sostenibilidad de servicios esenciales y universales como la sanidad y la educación. Transcurría el 11 de julio del presente año y con estas palabras convencía el cabeza de lista de Coalición Canaria, Paulino Rivero, a la mayoría de la Cámara Parlamentaria Autonómica para ser investido como presidente del Gobierno de Canarias. Un nuevo rector para el destino del archipiélago que vendría a suceder en el cargo a su compañero de siglas, Adán Martín. Antes les precedieron el socialista Jerónimo Saavedra, los integrantes del CDS Fernando Fernández y Lorenzo Olarte, el líder del PSOE nuevamente, y los nacionalistas Manuel Hermoso y Román Rodríguez, enrolado hoy en las filas de Nueva Canarias. Un nuevo ejecutivo autonómico, por tanto, que sería posible gracias al pacto entre nacionalistas y populares, habida cuenta de que ninguna de las tres fuerzas políticas con representación parlamentaria alcanzaría la mayoría absoluta. De este modo, Paulino Rivero y José Manuel Soria ocuparían los sillones azules de la Cámara junto a otros 9 diputados con la condición de consejeros. Juan Fernando López Aguilar y los suyos tendrían a partir de ese momento que ver a los anteriores desde el frente contrario. Días después, el nacionalista presentaba así a su equipo de gobierno. Es un gobierno paritario entre hombres y mujeres. Es un gobierno donde se combina experiencia con muchas caras nuevas en el primer nivel del Gobierno de Canarias y, en definitiva, es un gobierno que va a responder a los objetivos con los que me he comprometido en el debate de investidura. Un grupo con miembros de Coalición Canaria y de Partido Popular a razón de 6 y 4 consejeros respectivamente, aparte de la ya mencionada presidencia de Rivero. Los cargos quedarían conformados del siguiente modo:
José Manuel Soria, Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda. José Miguel Ruano, Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad. Domingo Berriel, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. Juan Ramón Hernández, Consejería de Obras Públicas y Transportes. Jorge Rodríguez, Consejería de Empleo, Industria y Comercio. Milagros Luis, Consejería de Educación, Cultura, Deportes y Universidad. Inés Rojas, Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. Mercedes Roldós, Consejería de Sanidad. Pilar Merino, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Y Rita Martín, Consejería de Turismo. Siguiendo la costumbre de hacer balance de la gestión política a los 100 días del acceso al cargo correspondiente y como es lógico imaginar en la lucha política, Coalición Canaria y Partido Popular consideran que han cumplido en el arranque de sus líneas de actuación, mientras que el Partido Socialista ha criticado casi todas las iniciativas de los socios del Ejecutivo. Al tiempo que los primeros defienden fervientemente que este es el gobierno de las personas y afirman estar demostrándolo, desde el PSOE se les tacha constantemente de que será de las personas y así se considera solo a la lista de cargos de confianza que han incluido en la institución ambos partidos. Lo que parece no haber cambiado entre el pasado mandato y el recién inaugurado son los problemas de Canarias. Administraciones públicas y ciudadanía coinciden en señalar como sus principales preocupaciones el estado de la sanidad, el empleo, la educación, la vivienda y el reciente recrudecimiento del fenómeno migratorio. Un arduo trabajo le queda por delante a Paulino Rivero y su equipo para mitigar o erradicar la naciente desconfianza del pueblo en la clase política. Bien, hasta aquí ese informe inicial y vamos ya con la participación de nuestros invitados de ahí. Don Santiago. Bueno, yo lamento en primer lugar que no esté aquí ninguna representación del Gobierno de Canarias, a pesar de haber sido invitados, ¿no? Sí. Supongo yo que será porque el Gobierno de Canarias tiene un aparato propagandístico cada vez más potente y se puede permitir el lujo pues, de no asistir a este tipo de debates contradictorios, pluralistas. Yo tengo que decir en primer lugar que este es un gobierno del pasado, que hablamos de los 100 primeros días, pero es un gobierno del pasado, un gobierno muy antiguo, muy decrépito ya, y que su puesta en marcha venía anunciada por una serie de acontecimientos que se produjeron a finales de la legislatura pasada, como por ejemplo el resultado impuesto por los que ahora han vuelto a ser socios de gobierno, el resultado impuesto, digo, en la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre el caso eólico y sobre el caso Amorós. En ambas comisiones parlamentarias, Coalición Canaria y Partido Popular reeditaron una vieja tradición, que es la de absolverse mutuamente. Y cuando pasan los meses uno observa que la verdadera razón por la cual Coalición Canaria absolvió a José Manuel Soria, que es un dirigente político que está en el cruce de todos los caminos, de los asuntos escabrosos, de los asuntos, de los escándalos que está investigando el Poder Judicial en Gran Canaria, en la medida en que él es el responsable político del partido que protagoniza todos esos escándalos. Coalición Canaria tenía que absolver a José Manuel Soria si querían mantenerlo vivo como aliado de gobierno. Ahí es donde adquiere toda su dimensión ese acontecimiento, ¿no? Lo mismo que fue preparado por una ruptura con la legalidad canaria de ordenación del territorio y del turismo, que fue la autorización de 5.000 camas, nuevas camas turísticas, en contra de la ley de moratoria, y poniendo de manifiesto que este gobierno predica una cosa y hace otra. Hablan de que este es el gobierno de la rehabilitación turística, la gran asignatura pendiente, pero es un gobierno que no ha avanzado ni un centímetro en esa importante tarea y que es anunciado por un nuevo acuerdo autorizando el establecimiento de nuevas 5.000 camas turísticas en un mercado tan saturado como el nuestro, ¿no? Han sido, por lo tanto, los primeros días de una legislatura en la que se ha reeditado el estilo, el gobierno del pasado. Creo que, y con esto termino en esta primera aproximación, que es muy significativo que en el primer debate de la legislatura, el debate de investidura, los grupos que han vuelto a formar este gobierno del pasado aprovecharan
el debate de investidura para ensayar un intento de linchamiento con el grupo mayoritario de la Cámara, que es el grupo que ganó las elecciones, que es el Grupo Socialista, intentando poner entre la espada y la pared a quien no se presentaba como candidato a la investidura, que era a Juan Fernando López Aguilar, ¿no? Creo que es todo un escenario, toda una simbología que pone de manifiesto que no estamos ante un gobierno nuevo, sino ante un gobierno del pasado, ¿no? Bien, gracias, don Santiago. Doña Ramona Méndez. Bueno, yo estos 100 días quizás los pueda enfocar al tema de la sanidad, que ahora mismo está tan candente y el que más conozco. Ahora mismo puedo decir que puede que haya gobierno, pero no lo conocemos. Ahora mismo, entre nombrar y dimitir y volver a nombrar, parece que estamos y no conocemos a nuestros dirigentes de la sanidad canaria, pero además con muchísimos problemas dentro de la sanidad canaria, unos de hace bastantes años y otros que se han agudizado quizá por la falta de gobierno en este momento. Por un lado, todos conocemos el aumento de población y el colapso que existe en el sistema sanitario público y, por otro lado, existe pues, una desmotivación, un desencanto que viene veteado por la sobrecarga de trabajo que padecemos los profesionales del Servicio Canario de Salud y, por otro lado, por la falta de cumplimiento de los acuerdos que ahora mismo pues, llevan a mi sindicato a plantear una huelga y un conflicto laboral que seguramente pues, se desencadenará a lo largo de estos meses y que es un acuerdo que no es solo retributivo, que hay algunas partes que indudablemente son retributivas, sino que es un acuerdo que va en función de mejorar las condiciones de trabajo y los servicios a los ciudadanos. Entonces, en este aspecto, pues hay una negativa total de la Consejería, el cumplimiento de unos acuerdos firmados y publicados en el Boletín Oficial de Canarias del 30 de abril de este año y firmados pues, por la Consejería que estaba en este momento. Bien, muchas gracias, doña Ramona. Don Manuel Marrero. Sí, bueno, ya el propio debate de investidura dejaba claro que el Gobierno, desde mi punto de vista, estaba falto de ideas, porque fue un debate de investidura más para defender un programa de gobierno, fue para atacar a López Aguilar. Desde mi punto de vista se centró casi totalmente en un debate contra López Aguilar. Por tanto, yo creo que después el eslogan que ha lanzado el Gobierno a posteriori de que es el gobierno para las personas, gobierno para las personas, ya tanto Baleano como Benedetti nos han recordado muy bien que las palabras con el mal uso, con el uso continuado y mal uso de las mismas se desgastan. Y ese gobierno para las personas, como ocurre con palabras como sostenibilidad, a veces con la propia palabra democracia, desgraciadamente, en su uso que se le da, etcétera, pues yo creo que está muy desgastada. Por tanto, este gobierno, desde mi punto de vista, no ha sabido enfrentar asuntos como la sanidad, la educación, o eso que ellos hablan continuamente del desarrollo sostenible, ¿no? Las continuas agresiones al medio ambiente mediante el fomento de la especulación. Por tanto, yo creo que me da la sensación de que van a seguir siendo asignaturas pendientes cuando termine esta legislatura. Bien, luego le preguntaremos o le invitaremos a don Manuel, igual que doña Ramona, y supongo que también en su momento don Carlos van a abordar el asunto sanitario en profundidad. A don Manuel le vamos a que haga lo propio en el terreno de la educación. Bien, don Vicente Sebastián Trullén, secretario regional de Formación y Empleo de la Ejecutiva de Comisiones Obreras, con una visión sindical. Tenemos la visión política por parte de don Santiago, la visión sindical. Muy bien, pues bueno, la valoración que podemos hacer en estos más de 100 días largos de gobierno. Sí, bien despachaditos, sí. Sí, tristemente es un poco imagen lo que está en esa silla, vamos, algo vacío, absolutamente conjunto vacío, nulo, o sea, nada, puro aire. Vamos a ver. Comisiones Obreras, en vísperas, mucho antes de las elecciones autonómicas, tuvo que abandonar la concertación social por el grave incumplimiento de los acuerdos firmados con el Gobierno de Canarias y que se remontaban desde el año 2002. Por lo tanto, la posición que podemos mantener ahora es independiente de cualquier tipo de posición política o partidaria. Esa ruptura del clima del diálogo social, que también se manifiesta aquí, porque ni diálogo social ni diálogo con la sociedad, no entienden este gobierno, continúa en estos momentos. Y estamos absolutamente en desacuerdo con las escasas iniciativas que se han tomado
de un tinte más bien populista que no centrado en auténticos problemas, y estamos desencantados con el presupuesto para el año que viene que ponen encima de la mesa, que es ahí donde se ven realmente las intenciones del Gobierno de Canarias en materia de empleo, en materia social, en materia de educación, etcétera, etcétera, etcétera. En concreto, digo, para que se centremos más en las reivindicaciones sindicales, en la problemática sindical, como tema estrella en tema de concertación, que para lo cual no nos han convocado, nos han puesto encima de la mesa un supuesto plan de empleo para residentes canarios, ¿no? Sin contenido, sin ficha presupuestaria, alegando que el problema que tiene el empleo en Canarias es que la inmigración ha ocupado todos los nichos de empleo que se han generado poderosamente en los últimos años. Ante eso hemos lanzado propuestas, hemos demostrado que eso no es así y no se nos ha contestado, y en todo caso se nos ha calificado como poco que menos que secundones del Partido Socialista, cosas por el estilo, ¿eh? Y eso ha provocado que yo personalmente al consejero le he dicho que eso es falso, que cuando él ya llegó ya estábamos con el mismo discurso, y que ese discurso es coincidente ahora es porque puede ser que la lógica de los hechos nos lleve a conclusiones comunes, no a otra cosa. Muy bien, muchas gracias, don Vicente. Don Carlos. No, siguiendo un poco lo que dijo ya Ramona, creemos que en este momento los incumplimientos que se están realizando desde febrero prácticamente están clarísimos. ¿Sí? Ha habido un múltiple forro, aquí no ha hablado para nada la consejería con nosotros, ni con los demás también trabajadores de la sanidad, y en este momento nos llega el conflicto porque creemos que en este momento la situación de tanto de médicos, enfermeros como los demás trabajadores de la sanidad están totalmente en el momento fuera de las necesidades de ellos. Ellos, su problema es otro, es un tema político, no es un tema de realmente que en este momento los médicos y los sanitarios, los enfermeros tengan mejor calidad de trabajo, podamos tener una mejor atención a los pacientes. En concreto, en lo que es la primaria, hay una situación de paro total en cuanto a que no hay incremento de plantilla, no hay sustituciones, los médicos están haciendo hasta 2 veces el trabajo en el día, hasta 14 horas diarias. En este verano hemos llegado a situaciones de que bueno, muchos médicos dicen que prefieren irse a la privada porque en este momento lo que le está pagando el servicio canario no es compatible con su vida y entonces se van. Esa situación está creando en este momento pues que bueno, no podamos más y nos queremos ya decir, bueno, el día 23 de noviembre vamos a plantearnos un paro. ¿Por qué? Porque no nos oyen, están totalmente en silencio con nosotros, ¿no? No les han hecho absolutamente ninguna invitación a tratar de evitar ese paro, a fin de dialogar. En concreto, en la mesa sectorial que hubo hoy en Las Palmas, había un orden del día donde se iba a hablar de las oposiciones, que era un tema muy importante para nosotros, para la estabilidad del empleo, y dijeron que era un tema, no era importante, lo habían puesto ellos mismos, han dicho que no era importante, hay más importante otras cosas. Entonces hemos estado 3 horas discutiendo, diciendo, bueno, el orden del día es el orden del día, hay que cumplir el orden del día. No, entonces no hemos ido. Bien. Don Manuel, y con respecto a la enseñanza en universidad, ¿es cierto que el profesorado está el mejor pagado de toda España o qué pasa ahí? En absoluto. Creo que la consejera falta además a sabiendas, a la verdad, y mucho más en una carta pública que salió en los medios de comunicación el día 9 de noviembre pasado, en la que intentaba enfrentarnos con el resto de la sociedad, el profesorado. El profesorado canario tiene el gobierno una deuda desde el año 95 con él, con respecto al resto de funcionarios de la comunidad autónoma, equivalente a unos 400 euros al mes. Esa es comparándonos con los puestos base de la administración, que significan solo el 20%. La administración canaria, sí. La administración que depende del gobierno autónomo, porque ya no nos queremos comparar con algunos de los ayuntamientos, que todavía están aún mucho mejor pagados. Es decir, simplemente con los puestos base de la administración autonómica, que significa el 20% de los funcionarios que están en esa administración. Es decir, porque es que el resto del 80% está muy por encima de eso. Precisamente esta es una deuda que se viene arrastrando desde el año 95. Nosotros en reiteradas ocasiones la hemos venido reclamando y el gobierno ha hecho oídos sordos. Por tanto, digamos que de alguna manera esto es una herencia del gobierno anterior, como también lo ha sido el asunto de la
oposiciones de educación infantil que este verano pues causaron tanto escándalo y aún siguen ocasionando perjuicios porque aún no se ha celebrado esa convocatoria. ¿No se ha resuelto ese conflicto? No, ese conflicto está absolutamente abierto y se va a empeorar muchísimo más porque todo esto va a camino de judicializarse realmente. Es decir, nosotros hicimos una propuesta al gobierno autónomo que hizo caso omiso, que fuera que ante un error cometido por el propio gobierno hiciera una duplicación de ofertas de empleo público, que era un colchón de oferta mucho mayor que daba lugar a que de alguna manera los 275, de los cuales unos 150 eran libres, eran opositores que nunca habían trabajado, pues pudieran tener cabida y además todos los interinos que habían aprobado y algunos más. Pero en fin, ese no ha sido el caso y la Administración no controló en su momento el proceso y es la culpable totalmente de ese asunto. Muy bien, pues enseguida continuaremos, volveremos con ustedes, con quienes están protagonizando este debate aquí en el estudio de Canal 8, con la ausencia de algún representante del Gobierno de Canarias que ha sido invitado y que ha declinado y que no está aquí y que lo lamentamos muchísimo. Enseguida estaremos con ustedes. Continuamos en Canal 8 con el programa de Crítica en 8 dedicado a los 100 primeros días bien despachaditos del Gobierno. Nos acompañan en el estudio, son realmente los protagonistas de este debate, don Santiago Pérez, diputado del Partido Socialista Canario PSOE y consejero socialista del Cabildo Tinerfeño. También está con nosotros doña Ramona Mendoza, portavoz del Sindicato de Enfermería SALSE. Asimismo, forma parte del protagonismo de este debate don Manuel Marrero, miembro y portavoz del STEC-IC. Don Carlos Díaz, secretario general del Sindicato Médico Canario, CEN. Y don Vicente Sebastián Trullén, secretario regional de Formación y Empleo de la Ejecutiva de Comisiones Obreras. Hemos tenido una primera parte de debate y ahora vamos a escuchar las declaraciones de don José Fernando Rodríguez de Acero, presidente de COE de Tenerife, y de don Ramón Trujillo, portavoz de Izquierda Unida. Vamos a escuchar esos puntos de vista. El gobierno que se ha constituido en Canarias, entre Coalición Canaria y el Partido Popular, está teniendo una trayectoria en estos momentos donde hay grandes temas. Está el asunto de la negociación del régimen económico y fiscal y también se acaban de aprobar los presupuestos y presentar los presupuestos por parte del gobierno. Por lo tanto, en los 100 días estos les ha tocado asuntos realmente importantes. Nosotros suspendemos los primeros 100 días de gobierno del señor Rivero porque, por ejemplo, ha aprobado unos presupuestos para 2008 que ponen fin al impuesto de sucesiones y donaciones para los multimillonarios de Canarias, porque permite que 32.000 millones de las antiguas pesetas dejen de pagarse en impuestos por la Canarias más adinerada a través de la RIC, o sea, permitiendo que se materialice la reserva de inversiones en deuda pública por una cuantía de 200 millones de euros. Nos preocupa el tema del empleo, nos preocupa cómo va la actividad económica en determinados sectores y para eso se necesita, desde luego, una mayor política de inversión por parte de la Administración Pública, que es la que con una primera lectura hemos visto en los presupuestos. Yo creo que hay que incidir mucho más en eso, donde normalmente es así, cuando hay determinados momentos o periodos donde la actividad privada desciende, la pública tendría que estar ahí actuando para compensar de alguna manera esta disminución en la actividad económica normal. Por lo tanto, yo creo que ahí en esa política presupuestaria de inversiones y concretamente en esta provincia y en esta isla, donde estamos tan pendientes de inversiones importantes, pediría que hubiese un claro seguimiento y una clara apuesta por este asunto. Yo al gobierno de Canarias le pediría dos cosas muy concretas, por ejemplo. Una de ellas que deje
de recurrir a culpabilizar a los inmigrantes de los problemas de Canarias en justicia, en sanidad, en educación, en empleo. No se puede seguir echando gasolina al fuego de la xenofobia. Y otra cosa que le pediría es que escuche las voces de tantas decenas de miles de canarios que piden que no se construya esa infraestructura innecesaria que se llama Puerto de Granadilla y contra la cual nos vamos a manifestar el próximo sábado 24 en Santa Cruz de Tenerife. Por ejemplo, esos dos serían ya dos avances. Empleo, está claro también que Canarias ha pasado de ser una tierra de 1,5 millones de habitantes hace escasamente 10 o 12 años a tener ya los 2 millones, con una afluencia importante de gente que ha contribuido muchísimo también a la mejora de la actividad económica, pero que en estos momentos, con esta ralentización o desaceleración que existe, estamos empezando a ver datos ya de destrucción de empleo que posiblemente, y no quiero ser alarmista, pero que posiblemente continuemos en esta línea por lo menos en este próximo año. Somos la tercera comunidad con más camas privadas en los hospitales y somos una de las 3 comunidades en las que ya hay una mayoría de gente que prefiere la atención primaria privada a la pública. O sea, se está creando un caldo de cultivo con el deterioro de la sanidad y con la financiación de la sanidad privada muy eficiente para irla privatizando. Y la experiencia internacional muestra que los sistemas sanitarios más eficaces son los públicos y los sistemas sanitarios de carácter privado, la privatización, degrada la sanidad. Eso es muy grave a medio y largo plazo. Y ese es un tema que ya empezó con, bueno, que ya llevan los gobiernos de Canarias avanzando por esa senda un tiempo y lo está reforzando la administración actual. Entonces, bueno, yo por ejemplo ese es un tema sobre el que llamaría la atención y también sobre las deficiencias en empleo, vivienda, en otras muchas cosas, ¿no? Yo creo que lo importante es lo que siempre se ha dicho. La clase política lo que tiene que dar es, por supuesto, una actuación de gobierno adecuada, pero tiene que dar estabilidad. Y la estabilidad no se consigue precisamente con enfrentamientos estériles de esta naturaleza, aquí y allá. O sea, no estoy hablando que solo sea aquí. Yo creo que es un clima que se ha implantado en este país desde hace unos años para acá, que no conduce a ningún lado, y con el 50% de culpa, bajo mi punto de vista, distribuido. Evidentemente se sustituye el debate racional por el circo de las descalificaciones, eso aleja a la gente de la política y alejar a la gente de la política beneficia a quienes quieren utilizar las instituciones para obtener privatizaciones que degradan servicios públicos, para obtener privilegios fiscales, para obtener fondos para infraestructuras que no hacen falta. Entonces yo creo que hay que recuperar la racionalidad del debate político y expulsar el circo de las descalificaciones, eso es evidente. La estabilidad es otra cosa, la estabilidad lleva a actuaciones de gobierno más a medio y largo plazo y no pensando exclusivamente cómo no voy a perder el poder o cómo voy a conseguirlo de esta manera, ¿no? Por lo tanto, yo lo único, insisto en lo anterior, o sea, aquí lo importante es que trabajemos todos en una misma dirección a los problemas que realmente interesan a los ciudadanos, ¿no? Y qué es lo que puede pasar, yo no me atrevo ni a decir, pero sí deseo efectivamente que haya cordura y que la estabilidad exista, ¿no? El ámbito político solo cambiará dependiendo del refuerzo que logren organizaciones como Izquierda Unida. Yo creo que la gente de izquierdas, hay mucha gente de izquierdas que está votando programas económicos de la derecha. Hay mucha gente de izquierdas que se está olvidando del compromiso moral, del compromiso cívico con apoyar e involucrarse con las organizaciones progresistas con programas progresistas. Se trata de sindicatos, de organizaciones políticas, etc. Estamos tirando por la borda un sector de la progresía social, la época de bonanza económica, las oportunidades que tenemos ahora para reconducir nuestro desarrollo hacia la sostenibilidad, hacia políticas sociales, políticas redistributivas. Y creo que cuando en el futuro se visualicen los efectos de las políticas actuales, no nos vamos a merecer el respeto político de nuestros nietos. Estamos tirando por la borda oportunidades que no deberíamos estar tirando. Estas han sido las declaraciones, los puntos de vista de don Ramón Trujillo Morales, portavoz de Izquierda Unida Canaria, y de don José Fernando Rodríguez Acero, presidente de COE Tenerife. Antes me olvidé de, al hacer la presentación, de recordar que había sido invitado nuestro gobierno de Canarias, como es así, como ha sido así, y que lamentamos que no haya ningún representante, que no haya venido ningún representante a este debate. Había pedido la palabra don Santiago. Pues la verdad es que no lo había pedido, pero... Sí, hombre, sí. Pero, en fin, yo acepto lo que considero una amable invitación para que sea yo quien reanude el programa, ¿no? Yo creo que en estas fechas el gobierno, que está presidido por Coalición Canaria,
pero a mi modo de ver solo nominalmente, solo en teoría, porque Coalición Canaria con esta alianza, ante la opinión pública española y ante la opinión pública canaria, pasa a ser ya definitivamente la segunda marca, la segunda línea, la línea blanca del Partido Popular en nuestras islas, ¿no? Quizás precisamente por eso están ahora desarrollando una estrategia de gestos grandilocuentes para intentar transmitir la idea de que siguen siendo una opción que pretende ser nacionalista y que se ha aliado definitivamente con un partido que representa una visión de España ultraconservadora, excluyente, rancia y alarmista, ¿no? Y alarmismo es lo que en estos primeros compases de la legislatura se ha dedicado a hacer sistemáticamente el Gobierno de Canarias y su presidente. Es verdad que la situación económica del archipiélago tiende a crecer de una forma más desacelerada que en el pasado reciente, pero la economía canaria no está en crisis, no está en una fase de involución económica, de regresión económica. Y simplemente hay que atenerse a los propios datos que el Gobierno ha descrito y ha puesto de manifiesto en la memoria del presupuesto que ha presentado. Una economía que según el Gobierno va a crecer por encima del 2% en la próxima legislatura, que va a crear empleo por encima del 2% también y que va a tener una magnitud tan importante como la inflación controlada, no es una economía en crisis, no lo es. Y el Gobierno está hablando permanentemente de que se necesita una política anticíclica, es decir, que las administraciones públicas se comprometan para animar una economía que ya no crece con la potencia, con la alegría con la que estaba creciendo. Pues políticas que serían esenciales, como por ejemplo la inversión pública. El presupuesto de Canarias para el próximo año crece por debajo de lo que va a crecer la economía en materia de inversión pública. Y han organizado una gresca terrible contra los presupuestos generales del Estado para Canarias, los que ha presentado el Gobierno estatal para Canarias, que suponen un crecimiento de la inversión estatal en Canarias, la directa, y la que efectúan otras administraciones financiadas por el Estado, de alrededor del 30% con respecto a lo del año pasado. Todas las operaciones de inversión del presupuesto que ha presentado el Gobierno de Canarias crecen el 1,9%. Y políticas tan cruciales como por ejemplo la de empleo y formación profesional, yo tengo aquí los datos, estos son los datos de la memoria del presupuesto, crecen un 6,8%, cuando el conjunto del presupuesto presentado por Paulino Rivero y por Soria crecen el 8,6%. Políticas tan importantes como por ejemplo las de acción social, en una coyuntura económica que el Gobierno define como difícil para el próximo año, sería lógico que se intensificaran las políticas de acción social, porque son las políticas que van a permitir a los sectores más débiles de la sociedad canaria mantener una capacidad adquisitiva, unas condiciones de vida pues mínimamente aceptables. Crecen por debajo de lo que crece el presupuesto. Y finalmente, porque me parece que al final, frente a todo el discurso y a la propaganda oficial, los datos son concluyentes. Programas y actuaciones del Gobierno, como por ejemplo de apoyo al sector turístico, van a significar el próximo año, de todo el conjunto del gasto del presupuesto, un 0,8. Es decir, de cada 100 euros que se gasten en el presupuesto, ni siquiera uno va destinado a políticas de apoyo al sector turístico. Es que estos son datos clamorosos. Y finalmente una cuestión, un gobierno y su presidente nunca pueden vivir creando la alarma entre los sectores de la sociedad. Esto es lo último que hace un gobierno. Si hay datos preocupantes, trata de trasladarlos con serenidad a la opinión pública. Este gobierno se está dedicando permanentemente a crear alarma entre la sociedad canaria, a crear alarma entre los agentes económicos. Y es la señal de un gobierno caduco, un gobierno que está a la defensiva, por mucho que se haya reeditado hace poco más de 100 días bien servidos, ¿no? Gracias, don Santiago. Don Vicente, Sebastián. Sí, bueno, a nosotros nos preocupa muchísimo la falta de rigor con la que el Gobierno está abordando los problemas de carácter económico y social en las islas. Vamos a ver, con todo el debate que se ha montado con el asunto del empleo para los residentes y la avalancha que hemos tenido y que eso compromete todas las infraestructuras, ¿eh? Es el chivo expiatorio absolutamente para todo, pues bueno, contra eso es que los datos cantan y se les dicen y no lo reconocen. Vamos a ver, en España hay 1.800.000 trabajadores en todo el conjunto del Estado, 1.800.000 que están residiendo y trabajando en el conjunto del Estado español. En Canarias hay 90.000.
92.800, está la cifra por ahí, a finales del 2006. Eso supone el 5% del total de la población inmigrante en todo el Estado, que se corresponde idénticamente a la proporción de los habitantes que tiene Canarias con el resto del Estado. Entonces, es que no entendemos ese discurso victimista permanentemente, ¿eh? Es una forma de ocultar los graves problemas de gestión que se han tenido en los últimos 4, 8, incluso hasta 12 años, para poder justificar una serie de fracasos permanentes que no son capaces de dar la vuelta en otro sentido. Se preocupa mucho por el empleo de los canarios y yo creo que los datos de Santiago son hasta muy optimistas los que ha hablado sobre el empleo, porque empleo se fusiona con industria y con comercio. Entonces, esa consejería tiene un 8,6% más de presupuesto. Pero el presupuesto que ejecuta el Servicio Canario de Empleo, que es quien lleva las políticas activas de empleo en la Consejería de Empleo, desciende en términos absolutos un 3%. Pero claro, si sumas industria y comercio, parece que en esta fusión nueva de la consejería, bueno, pues van engañando. Se engaña por un lado, se engaña por otro y se lanzan mensajes pseudonacionalistas, es decir, Canario, tu tierra es defender tu nicho, es defender tu infraestructura, es tu carretera. Es como me decían a mí en el anterior gobierno algún responsable cuando se le criticaba de las infraestructuras, ¿no? ¿Pero qué está pasando con las carreteras? ¿Qué pasa con el transporte público? Y te decían, no, pero es que hay muchos inmigrantes, ¿no? Y entonces este problema, digo, por favor, consejero, es que todos los días me están adelantando los cayucos por las autopistas. Es que seamos un poco serios, no estemos achacando todos los males, en fin. Sí, doña Ramona, sí. A mí me gustaría, pues, un poco el tema que tenemos ahora mismo, el conflicto de sanidad, pues, un poco transmitirle a la opinión pública el sentimiento que tenemos los profesionales y por qué estamos abocados en este conflicto. De entrada, decir que la media, por ejemplo, de enfermeros en Europa son 800 enfermeros cada 100.000 habitantes. En España la media es de 500 y si vamos al máximo está Navarra por encima de los 800. Sin embargo, en Canarias la media que tenemos es de 400 enfermeros cada 100.000 habitantes. O sea, nosotros tenemos un cálculo aproximado de alrededor de 2.000, 2.300 enfermeros para nivelarnos al resto de España. Esto está significando que cada enfermero en Canarias está trabajando por dos, con lo cual las condiciones en que trabajamos son tremendas y los servicios que damos pues son los que podemos. Por eso para nosotros es tan importante el hecho de este acuerdo firmado el 12 de febrero y publicado el 30 de abril y nos preocupa muchísimo el incumplimiento por parte de la Administración. ¿Por qué? Porque en este acuerdo hablábamos de muchas cosas, de adecuar plantillas, o sea, aumentarla con la media del Estado y con la realidad de todo el Estado español. Hablábamos de una cosa tan simple como es la formación continuada. Les explico, los cursos de formación para actualizarnos los profesionales y por ejemplo, existe por parte de la Administración una serie de organismos que dan cursos y los sanitarios nos vemos abocados a no realizarlo. O sea, es un dinero que está malgastado, porque por un lado nos dan la formación y por otro lado nos impiden porque no nos dan permiso para ausentarnos de nuestro trabajo para ir a hacer la formación. No hay quien nos sustituya o cuesta dinero, uno de dos. Por otro lado, la falta de profesionales. No existen profesionales porque indudablemente muchos no están dispuestos a soportar el tipo de trabajo que tenemos y la presión tan grande que tenemos de trabajo y las condiciones en que estamos trabajando. Pongo un ejemplo real. En el Hospital de la Candelaria existen una unidad del servicio de urgencia que se llama triaje, que es donde entra la puerta de entrada del hospital, que en cada turno hay una media de 100 pacientes que son vistos por una enfermera, pasa por la mano de una enfermera. O sea, que cuando cualquiera vaya a los servicios de urgencia, valore el trabajo y lo que tardan en atenderlo, porque hay 100 o más pacientes... ¿Solo para una enfermera? Solo una enfermera, en 7 horas de trabajo. O sea, que valoren eso. Donde un enfermero por trabajar una noche, 10 horas de noche, el plus que le pagan son 30 euros por una noche. Mira a ver qué profesional, qué universitario está dispuesto a trabajar por 30 euros, 10 horas nocturnas. ¿Usted quería aportar algún complemento a este tema? La situación en los médicos está prácticamente también superada en muchos sitios. ¿Sí? En primaria en concreto, los médicos de primaria en este momento tenemos unos cupos de 2.000 de media, cuando la media nacional está en 1.500, de 2.000.
un 2.100 a veces en algunos casos de posibles pacientes por médico, ¿no? Pediatría estamos entre 1.500, la media es 900 en toda España. Eso significa que, por supuesto, los pacientes cuando llaman tienen que esperar, hay lista de espera evidentemente también en la primaria, y tienen que esperar a veces 7 días, 8 días. Eso también significa otra cosa, es decir, eso por un lado, el que también falten especialistas en los centros especializados, en los ambulatorios y todas esas cosas, también hace que también todos los pacientes tengan que ir a un sitio, y el sitio que tienen que ir es a urgencias. ¿Por qué? Porque llaman y dicen, mira, hasta dentro de una semana no te resuelve el problema, pues van a urgencias, ¿no? Entonces, eso lo que crea entonces el problema es que las urgencias están todas desbordadas por falta de profesionales, ¿no? Muy bien, muchas gracias, don Carlos. Don Manuel Marrero. Yo creo que un gobierno que dice preocuparse por las personas, de alguna manera tendría que hacerlo redistribuyendo la riqueza de otra manera. Y eso queda claro en la primera prueba que pasa un gobierno, que son los primeros presupuestos que fabrica para su primer año de mandato. Y estos presupuestos no pasan el aprobado, es decir, este gobierno no aprueba en estos presupuestos, puesto que no precisamente están encaminados a redistribuir la riqueza, no están destinados estos presupuestos a potenciar servicios públicos esenciales como son la sanidad o la educación, que de alguna manera se tiene que invertir los términos que de la tendencia de los últimos tiempos en que se ha ido cada vez invirtiendo menos en esos servicios o derivando mucho dinero hacia la concertada. Por ejemplo, la isla de Tenerife es un lugar donde, por ejemplo, en sanidad se supera el 30% del presupuesto destinado a la medicina concertada. Y la educación pública en Canarias hay en torno a un 20% de alumnado que está dentro de los servicios concertados. Por tanto, una de las carencias básicas que tiene el sistema educativo en Canarias es, por ejemplo, la oferta de 0 a 3 años, es decir, la oferta de lo que se llama el primer ciclo de la educación infantil, que comúnmente conocido como guarderías, a veces mal llamadas, pero que en esencia eso es lo que de alguna manera separa a un gobierno que apuesta por el futuro, que apuesta por la educación de su población desde la más temprana edad, a un gobierno que se despreocupa y deja en manos de la iniciativa privada y de lo que pueda surgir en la sociedad ese asunto. Yo creo que un gobierno también que se preocupa por el medio ambiente no puede seguir potenciando, por ejemplo, que se emita deuda pública para que se financie con dinero que se ha ahorrado de invertir, de recoger por la Hacienda a través de la Reserva de Inversiones Canarias de la RIC, que son más de 12.000 millones de pesetas, y que de alguna manera es dinero que nos hubiera correspondido a todos los canarios en los presupuestos, y se está planteando la posibilidad de que se invierta en deuda pública que después tendremos que pagar todos los contribuyentes, tanto el capital como los intereses de ese dinero, es decir, que no lo han pagado unos y después le vamos a devolver además capital e intereses de un dinero que nos hubiera correspondido al conjunto. Yo creo que en esencia, y mucho más cuando hablan de desarrollo sostenible, desde mi punto de vista, lo que antes nombraba el propio Ramón Trujillo sobre el asunto de esas macro infraestructuras que se están creando, que se pretenden crear, como el puerto de Granadilla, el cierre del anillo insular o la segunda pista del aeropuerto del sur, son infraestructuras que se denotan innecesarias, muchas de ellas, y que lo único que están planteándose son grandes negocios para sus amigos, los amigos del gobierno. Bien, muchas gracias, don Manuel Marrero. Enseguida estaremos con ustedes en el tramo tercero de este debate. Están ustedes en Canal 8 en el debate sobre los 100 días del Gobierno. Bueno, nos están acompañando aquí en el estudio don Manuel Marrero, portavoz y miembro del STEC-IC. También nos acompaña don Carlos Díaz, secretario general del Sindicato Médico Canario CES. Igualmente contamos con don Vicente Sebastián Trullén, secretario regional de Formación y Empleo de la Ejecutiva de Comisiones Obreras. Don Santiago Pérez, diputado del Partido Socialista Canario PSOE y consejero insular de la Corporación Tinerfeña. Y don Carlos Díaz, secretario
secretario general del Sindicato Médico Canario CEM, ¿no? He nombrado a todos. No he nombrado al Gobierno de Canarias porque ha sido invitado, pero no ha comparecido. Pero sí ha sido invitado, para que conste, a efectos de tal. No sé si me ha dejado doña Ramona también, portavoz del Sindicato de Enfermería SADSE. Usted disculpe, doña Ramona. Han tenido ustedes las intervenciones de don José Fernando Rodríguez Acero en la parte anterior del debate, presidente de CEO de Tenerife, y también de don Ramón Trujillo Morales, portavoz de Izquierda Unida Canaria. Vamos a escuchar ahora a la ciudadanía de la calle. La pregunta que se ha hecho en la calle es: ¿aprobaría don Paulino Rivero en sus primeros 100 días de gobierno? ¿Por qué? Vamos a escucharlo. Pues no sé, yo no entiendo mucho de política, pero si es un hombre que hace las cosas bien hechas y está en ley, pues se le dará un aprobado. Yo le doy el aprobado porque en 3 meses no se puede hacer lo de 4 años, dale tiempo a vernos, ¿verdad? 0, punto, 0. Paulino Rivero, con todo mi respeto, es un maestro de pueblo, punto, se acabó. De momento sí se está portando bien. Yo le doy el aprobado, que siga adelante. Yo pienso que todavía no hay tiempo para juzgarlo, ¿no? Apenas 100 días no se ve que tengan tiempo para organizarse, pienso yo. Para mí todos los políticos son iguales, no van sino a sacar, y si vamos a sacar la falta de todos los políticos que hay, no hay uno que se salve. Que yo sepa, no estoy contenta con ninguno, porque no hacen nada por los barrios y está cada día peor la circulación. Bueno, si se pone uno a decir cosas, no hay nada en realidad porque muchas cosas están mal hechas. Bien, han sido respuestas para, como siempre es habitual, evidentemente no es significativo, pero sí puede ser indicativo, ¿no? Digo, por el número de personas que se han consultado en la calle. Sí que se les puede decir que no ha sido manipulada ni absolutamente ningún tipo de opinión, sea la que haya sido. Es decir, que no ha habido ningún eso. Bien, vamos a acometer entonces la última parte del debate con los que tenemos, los invitados que tenemos en la mesa. Hay 2 conflictos en marcha que son tanto el de la sanidad como el de la educación, que yo sepa. Y luego hay punto de vista político de la oposición, evidentemente, y porque el gobierno no ha querido estar, y punto de vista sindical en el caso de don Vicente Sebastián. Bien, con este planteamiento yo lo que quería plantear un poco, empezando por los 2 conflictos en ciernes o anunciados o ya tal, de si no va a haber modo de solucionar esos conflictos, es decir, porque habrá seguramente una buena parte de la ciudadanía que está al otro lado de la Cámara y dice: esto no tiene solución lo de la sanidad. O sea, no hay manera, porque evidentemente esos paros que ustedes van a realizar en uso evidentemente de la libertad sindical que les asiste, etcétera, etcétera, tanto a unos colectivos como a otros, se quiera o no se quiera, van a repercutir en la ciudadanía. Es decir, y claro, esa misma ciudadanía, que es la que paga sus impuestos, la que vota, entonces, pues evidentemente se estará preguntando si cabe alguna solución o no, o si ustedes están ya manipulados políticamente, como se dice por ahí en algunos foros debidamente propagandísticos del gobierno, ¿no? Bien, pues nada, el que quiera de ustedes y como quieran de los 2 sectores, para después también el punto de vista global, sindical y el punto de vista político. Que quiera, sí. Don Carlos Reyes. Nosotros tenemos claro una cosa, siempre estamos abiertos a la negociación con la Administración, evidentemente siempre, ahora de toda la vida. Son muchos años ya que estamos negociando con la Administración, evidentemente los problemas que están planteando ahora son problemas de una mala organización de ahora y de antes. Bien. Está claro que esto no viene de hace 100 días, sino llevamos muchos años planteando que los problemas que hay que solucionarlos ya. Evidentemente, el talante de la negociación es lo que nosotros estamos criticando. Es decir,
yo me ponga a negociar con una persona que quiera negociar. Si quiere imponer situaciones en las que nosotros vemos que bueno, pues si no hay nada que hablar, pues no se habla, pues tendremos que buscar otras vías. Nos han obligado al tema de hacer una jornada de huelga por ese momento, ¿sí? Porque vemos que no hay por parte de ellos ninguna capacidad de negociar. Evidentemente, de cara a la población, lo que hay que decirles es que en este día... ¿Qué día va a ser? El día 23 de noviembre, que es el viernes que viene, lo que queremos realmente es denunciar que nosotros queremos por todos medios mejorar la calidad. Queremos que los pacientes se vean lo mejor posible, tengan los medios mejores posibles. Para ello, evidentemente, necesitamos más médicos, más enfermeros y necesitamos más infraestructura, evidentemente. Por tanto, intentaremos por todos los medios que los pacientes no se vean perjudicados en este día, ¿no? Señor Ramón. Bien, yo creo que al principio del debate ya planteé que la mayoría del origen de este conflicto era reivindicar mejores condiciones tanto de los servicios como de los trabajadores, porque entendemos que una mejora de las condiciones significa un mejor servicio a los ciudadanos. Decir que lo único que hasta ahora ha hecho la consejería parece ser que es un plan de choque para las listas de espera. Un plan de choque, pero que ahora mismo desconocemos los trabajadores y sus representantes cómo lo va a enfocar, porque indudablemente no ha contado en principio con... ¿No ha conversado con ustedes? ¿No ha negociado ningún plan de choque? En absoluto. No solo no ha negociado esto, sino que se niega a negociar los acuerdos que están firmados. Entonces, no sabemos cómo hacer el plan de choque, porque si tenemos déficit de estructura, déficit de personal, las intervenciones o acabar con la lista de espera no solo significa una intervención quirúrgica, significa que un paciente tiene que pasar por diferentes unidades de un hospital y muchos departamentos. Y esto tiene que estar todo organizado en bloques. Ejemplo, aunque operen en los quirófanos por la mañana y por la tarde, indudablemente alguien tiene que atender a esos pacientes. Si no se refuerza y se dota de plantilla suficiente las unidades de hospitalización, los pacientes, ¿quién los va a atender? Oiga, hay una preguntita que no tiene mayor relevancia desde el punto de vista periodístico, ¿no? Una curiosidad periodística. ¿Qué ha pasado ahí en los altos cargos del Servicio Canario de Salud? ¿Cómo lo interpretan, digo, desde el punto de vista sindical, esas dimisiones y esas marchas y esos repuestos? ¿Cómo lo interpretan ustedes en clave de representación? Bueno, realmente tenemos muy pocos mimbres donde podemos decir nada, porque el director del servicio anterior prácticamente no lo conocemos. Nunca se reunió con nosotros, creo que una vez lo vi en un pasillo y nada más, es decir, que en estos 4 meses prácticamente no lo vimos. Creo que la consejera quiere llevar directamente todos los planteamientos, discusiones y tal, y supongo que por ahí van los tiros. Ya. Muy bien. Vamos con el área de enseñanza, don Manuel Marrero. Sí, bien. Nosotros en este momento se hace... Bueno, pues de momento el día 22 por la tarde hay concentraciones en todas las islas, el día 22 de noviembre, luego también en diciembre, en enero hay previsión de una huelga de varios días seguramente en febrero. Hay que tener en cuenta que esto no viene ahora con el comienzo de esta legislatura, sino que ya a finales de la legislatura pasada, con don Adán Martín como presidente del gobierno, hicimos 3 días de huelga y con nula respuesta. Nos intentaron engañar, pensábamos que la llegada a la consejería de una nueva consejera, hipotéticamente con otro talante distinto al anterior, pues bueno, le dimos un poco ese tiempo de gracia que se suele conceder, aunque formaba parte de un mismo gobierno que lleva gobernándonos en Canarias pues ya casi una década y media. Por tanto, digamos que la confianza relativa, con mucha suspicacia al respecto. Con la llegada de la consejera, pues se nos puso sobre la mesa unas propuestas de negociación y tal, después de que anunciamos una huelga, porque hasta entonces no había habido nada puesto sobre la mesa, y constatamos después de varias reuniones del comité de huelga con el señor viceconsejero que nos estaban engañando una vez más, es decir, lo que nos decían en la mesa no era con lo que se correspondía con la realidad, cuando al final les pedimos que dieran explicaciones sobre las cantidades económicas que estábamos barajando. Por tanto, en estos momentos, la consejera de Educación, todos los sindicatos de manera unánime, las 10 organizaciones que están presentes en el comité de huelga, hemos pedido su cese y no la consideramos interlocutora válida, es decir, lo que quiere decir que difícilmente se van a reiniciar negociaciones con alguien en que ya no confiamos, porque además
nos ha agredido públicamente, tal es así que algunas organizaciones sindicales hemos planteado denuncia por difamación o algunas hemos recurrido ya ante la Comunicación de Comunicación Institucional y Publicidad en Presidencia del Gobierno de Madrid para que haga una rectificación pública por ese libelo que publicó en los medios de comunicación escritos de Canarias con dinero público y con un coste altísimo, ¿no? En un mismo día, última página, etcétera. Por tanto, en estos momentos, ¿qué le pedimos al Gobierno? Pues sencillamente que tiene todavía la posibilidad de corregir lo hecho, de sentarse y hacer una oferta en lo económico y sobre todo que lo más importante no son los salarios del profesorado en la educación en Canarias. Hay muchas otras carencias. Nosotros decimos, tienen ustedes tiempo a lo largo de una legislatura para incrementar del próximo al 4% del Producto Interior Bruto que tienen destinado a educación, auméntenlo hasta un 7% para equipararnos a esos países de mayor éxito escolar, porque ustedes tienen que disminuir las ratios, dedicar más dinero a los centros, hacer una oferta pública de 0 a 3 años, generar estabilidad en las plantillas, en los centros, que equipos educativos sean estables y tal. Y no basen toda su política en esa política gestual de hablar exclusivamente de exceso poblacional, de que nos están invadiendo las pateras, etcétera, etcétera, porque no nos lo creemos. Tienen dinero y tienen posibilidades de enmendar y no de seguir derivando el dinero hacia el negocio privado. Bien. Bueno, empezando un poco con lo último del conflicto de enseñanza, la verdad que la torpeza de la consejera fue mayúscula. Eso no tiene precedentes, vamos, en ninguna administración del Estado ni autonómica que en un proceso de reivindicaciones y de conflictos una carta dirigida a todo el profesorado y a la sociedad, porque además estas cartas fueron mandadas a cada uno de los profesores y profesoras, maestros, maestras en toda la comunidad autónoma. Es un pastón, eso bueno, es un dispendio impresionante, pero vamos, es que en sí mismo la carta además implícitamente reconoce que las demandas del profesorado son justas. Está diciendo que un profesor, un maestro, un docente, a partir de los 18 años de docencia está ganando menos, no en comparación con la comunidad autónoma, sino con el resto del Estado. Es decir, que la masa salarial bruta por toda una vida de trabajo de un docente canario es muy inferior, estamos hablando de unos 60, 70 mil euros al año, dependiendo de la escala del cuerpo, con respecto al resto del Estado. Es que de verdad es algo impresionante. Y no sé, esta señora, ¿dónde está pisando? Por otro lado, en cuanto al gobierno y el diálogo social, sí, queremos hacer una invitación al gobierno a que reflexione, y ya, es que ni siquiera estamos pidiendo que dialogue, que se siente, que veamos que no vamos. No, le estamos diciendo que la arquitectura institucional que está montada en concertación ya desde hace muchos años, desde los años 90, en cuanto al Consejo General de la Formación Profesional, el Instituto Canario de las Cualificaciones, el Observatorio Canario de Empleo, es decir, todos los órganos que están montados para la mejora del empleo, para la mejor cualificación, para que los trabajadores de aquí ocupen los puestos en los que haya promoción, que la gente esté formada para poder acudir, para que se puedan mover del norte al sur de la isla, para que se acudan a aquella generación de empleo de calidad, para que para eso nos sentemos, pero que no y que hagan caso a lo que el Consejo Económico y Social les dice que ya está bien de culpar a todos los males, se lo dice su propio Consejo Económico y Social, que ya está bien de culpar de todos los males de funcionamiento de la economía canaria, utilizando como chivo expiatorio a la inmigración, que ya está bien, porque además es un fenómeno que está comprobado, y se lo dice el Consejo Económico y Social, que está descendiendo relativamente con el resto del Estado. Y que en todo caso, a esa población que está aquí hay que aprovecharla, porque lo dice con otras palabras, es un chollo, es gente que ha venido ya formada, en una etapa joven de su vida, muy productiva, y que en todo caso habrá que responsablemente formular propuestas de integración social y laboral, para que no se puedan dar conflictos de xenofobia en momentos de presumible, y algún día pasará, de algún tipo de recesión económica, que no es el caso, no es el momento ahora, y en eso coincido con Santiago, que es muy responsable estar hablando de crisis, de recesión, cuando realmente esto no existe. Bien, don Santiago. Bueno. Mire, a mí digamos, me entristece que el Gobierno de Canarias no haya venido a este debate, porque yo desempeño, digamos, una actividad estrictamente política, y me hubiera gustado debatir con el Gobierno. A nosotros también. Todos ustedes con el Gobierno. A mí me queda exigir algo a lo que creo que los canarios tenemos derecho. A estas alturas de mi vida y de mi trayectoria política, yo creo que la peor forma de corrupción, la que al menos a mí más me indigna y me disgusta, ¿no?, es la mentira. Y la mentira forma parte de la peor tradición de la peor derecha española. Porque el gobierno que usa la mentira tiene una idea muy negativa de las personas. Cree que las personas son manipulables, cree que las personas
no son inteligentes, son torpes, son ignorantes, ¿no? Yo le exigiría a este gobierno que cesen las mentiras. Es mentira meterle el miedo a la gente diciendo que vienen los emigrantes y saturan los servicios públicos. En el plano educativo hay que hacer un esfuerzo para integrar, pero no es verdad que acaben saturando los servicios sanitarios, por ejemplo. Y esto con los datos en la mano es cierto, porque la población inmigrante es una población que está en una etapa de su vida, joven, gente decidida. La gente que se va a la emigración, como ocurrió hace años en Canarias, es la mejor gente, la más sana, la más emprendedora de la parte más pobre del país. Esa es la gente que va a la emigración. A mí me parece lamentable que el gobierno se queje de la ocupación de empleos por parte de los inmigrantes, porque vienen a ocupar los trabajos peor pagados, peor retribuidos de los diferentes sectores de nuestra economía. Y cuando ocupan los cargos directivos es porque el gobierno de Canarias ha fracasado en la política de formación de nuestra juventud, de nuestra población activa. Esta mañana estuve yo en una reunión con representantes del sector turístico y ellos tenían un anhelo, que el sistema de formación profesional, de cualificación de nuestros trabajadores funcione para que puedan ocupar los cargos directivos, porque si no, inevitablemente han de traerlos de fuera, porque si no las empresas se resienten en su capacidad de gestión, en su productividad, en su competitividad. Que el gobierno no mienta, que no se atrincheren en la televisión pública para defender sus mentiras, que no le metan miedo a la gente. Estoy cansado de oír a dirigentes de Coalición Canaria, como por ejemplo a Oramas, en fin, a este tipo de dirigentes que de cada 5 veces que hablan, 4 se refieren a los menores inmigrantes y la otra a los cayucos. Que dejen de mentir, que los canarios somos un pueblo adulto, un pueblo inteligente, un pueblo que no quiere que sus gobiernos mientan sistemáticamente. Y cuando hablan de que la economía canaria afronta una situación, digamos, no tan optimista ni tan boyante como en los últimos años, que hagan un esfuerzo en inversiones públicas, pero en inversiones públicas justificadas, que contribuyan a relanzar la economía y no a degradar el medio ambiente y el paisaje, y que contribuyan en políticas sociales para atender en situaciones no tan favorables del momento económico a los sectores sociales con menos capacidad adquisitiva. Sobre todo, que no mientan, porque en estos primeros compases de la legislatura, este gobierno vuelve a consagrarse como un gobierno de la mentira. Bien, se nos ha ido el tiempo. ¿Ustedes querían a alguno de ustedes se les ha quedado algo en el tintero que ahora, repasando mentalmente, consideran, se me olvidó tal cosa? ¿Ustedes quieren agregar, alguno de ustedes quiere agregar algo a lo dicho o ya no, o se dan por satisfechos en su libertad de expresión? No hay ni nada que añadir. Siempre hay algo que decir y bueno, yo creo pues que habría que pedirle a la consejería que valore su trabajo y que escuche a los trabajadores y que indudablemente, yo no sé si por culpa de los inmigrantes o no, porque a tanto no llego, pero sí que digo que los servicios sanitarios están colapsados, que hay un aumento poblacional que lleva muchos años, progresivamente aumentando, y que no han ido adecuados los servicios sanitarios a la población que tenemos. Y alguien tendrá que tomar medidas al respecto. No sé, por los inmigrantes, de luego, estarán colapsados por mala gestión. No, yo no estoy diciendo... El inmigrante cotiza. En el régimen general de la Seguridad Social pero cuando ese trabaja. dinero habrá que emplearlo. Y además gasta menos en enfermedades, porque se enferma menos. Luego, es que es un chollo, y te lo dicen todos los organismos internacionales del trabajo. La inmigración es una población sana, que emplea menos recursos asistenciales y de carácter sanitario y que encima cotiza. Pero habrá que adecuar los recursos a la población que evidentemente, tenemos. es un problema de gestión. Problema que tenemos. No es de inmigración, es de gestión. Que los trabajadores no podemos más. No podemos con el sistema. Si te acuerdo con y eso, además eso repercute. Esto da para más debate. Para más debate, como dice Santiago Pérez. Bien, pues muchas gracias a todos ustedes por haber venido. Lamentamos no poder dar las gracias al Gobierno de Canarias. Nos hubiera gustado también expresarla en nombre sobre todo de la ciudadanía que nos escucha, a la que sí que le invitamos a participar a través del correo electrónico. Ahí tienen la dirección a pie de pantalla y a animarles a que se comuniquen con nosotros.
Bien, y como siempre, pues agradecer a todos, no solo a ustedes, sino también pues, a quienes se han expresado a través de los vídeos, a través de las grabaciones que ha hecho el Canal 8, la redacción del Canal 8, quienes han expresado para este programa y han emitido sus puntos de vista. Nuestra intención clarísima ha sido aportarles, como siempre, a ustedes una mayor información, una información pluralista, una información no de monólogo, una información que contribuya al diálogo social. El diálogo social lo consideramos como una de las bases, uno de los ingredientes de la felicidad. Fíjense ustedes por dónde. Digo esto porque, como siempre, les deseo que sean felices en la medida de lo posible. Seremos felices en la medida de lo posible, también si dialogamos más, si escuchamos más, si insultamos menos y si nos preocupamos de todo el colectivo social que nos rodea. Ningún ombligo es mejor que otro, de verdad. Hasta un próximo programa. Yeah.